En Estados Unidos se hacen más de 200.000 cirugías al año en pacientes menores de edad. Acá en Chile la estadística, según la Sociedad Chilena de Cirujanos Plásticos, ha aumentado muchísimo y se realizan incluso hasta 900 cirugías al año en menores de edad. Siento yo que hay una distorsión porque ella quiere parecerse a lo que ve en TikTok, a lo que ven las otras personas, a lo que ve en el selfie, porque el boom y lo que mayor viene ocurriendo en los últimos años es el TikTok, es las redes sociales. Hay una ley de identidad de género que permite la realización, incluso desde menores de edad, se puede realizar el cambio de género. Estas personas también necesitan realizarse estos cambios para sentirse bien consigo mismos. Bienvenidos a la segunda temporada de Cirugía Plástica al Descubierto. Soy la doctora Diana Sierra y me acompaña mi colega y amiga, la doctora Alejandra Rodríguez. Hola, ¿cómo están? Bueno, felices de este nuevo encuentro, de esta segunda temporada y de todo lo que vivimos en las redes sociales, de toda la acogida de la gente, de todos los mensajes que estuvimos recibiendo, tanto en los reels que publicamos como por interno. De verdad que tenemos muchas cosas que contarles. Sí, queremos agradecerles por la acogida que tuvimos, por los mensajes, compartir nuestros episodios, las reflexiones, las anécdotas, todas estas historias que nos contaron nos confirman algo. Este espacio era necesario. Claro, y la verdad es que no nos imaginamos que de verdad iban a tener tanta visualizaciones, tanta acogida de parte de la gente y que de verdad les gustara que estuviéramos educando a la gente. Inclusive hasta colegas nos apoyaron de que alguien tome la voz y empecemos a hablar de estos temas que a veces no gusta mucho o quizás la gente da por entendido y no investiga sobre ello. Sí, este espacio fue creado para ustedes, para nosotras, todos aprendemos, y gracias de verdad por abrir su corazón, por sus comentarios y por estas reflexiones que dieron, algunas no tan positivas, otras muy positivas, y todo esto es para nuestro crecimiento y para educarlos a ustedes. Y bueno, vamos a comenzar nuestro primer capítulo, nuestro primer episodio de la segunda temporada, que tiene un nombre bien particular. Vamos a revelárselo. Cirugía plástica en menores de edad y transgénero. Bien, vamos a comenzar con un caso. Yo recientemente en la consulta tuve una paciente de 16 años, llegó esta niña, ella llegó sola a la consulta y llegó así con una determinación que tú sabes, te llama la atención cuando un paciente viene como esa forma de expresarse. Muy decidida. Muy decidida. Doctora, mira, yo me quiero operar, yo quiero ponerme implantes mamarios, es una chica delgada, pero lo que me llamó a mí la impresión es que ella llega con una foto de internet, de estas de TikTok, yo quiero parecerme a ella y quiero copa D. Disculpa, Ale, ¿y de qué edad esa paciente? 16 años. Y me dice, yo soy copa A, copa B, no tengo nada, yo quiero ponerme copa D. Y yo así como que, ok, vamos a empezar a explicarle porque hay varias cosas que hay que conversar acá. Las características físicas de ellas más la edad del paciente, que precisamente por estos casos que nos llegan es que queremos tocarlo, conversarlo. ¿Y llegó sola o con sus padres? Sola, ella llegó solita y además me dice, bueno, y además quiero hacerme también la bichectomía, porque usted sabe que en el selfie yo me veo bien delgadita, yo soy carita redonda y yo quiero verme bien delgada y eso es lo que yo necesito. O sea, como te digo, esa niña llegó muy decidida a hacer lo que ella quería. Ya tomó su decisión. Exacto. Entonces, claro, aquí el punto es tocar eso de que uno tiene 16 años, estás llegando sola. Entonces me dice, no, pero es que, porque yo intenté así como preguntarle, ella de entrada me dice, yo económicamente me sustento yo sola y no dependo de mis padres, así que yo tengo para cubrir mi cirugía. Entonces eso, tocar, la edad, como te digo, de la paciente, que no está preparada probablemente psicológicamente porque se está dejando llevar por lo que ve en las redes sociales. Ni biológicamente porque tiene 16 años. Exacto, lo que ve en TikTok. Y además que lo que ella quiere, que es una copa D para un tórax súper angosto, pues efectivamente no es factible, no cabe ese tipo de implantes en ese tipo de paciente. Explicarle la parte física, explicarle que debe esperar por lo menos tener la mayoría de edad o que yo detectar que efectivamente psicológicamente ella se encuentre bien para que pueda someterse a este tipo de cirugía.
Y que siento yo que hay una distorsión, porque ella quiere parecerse a lo que ve en TikTok, a lo que ven las otras personas, a lo que ve en el selfie, y está demasiado lejano las expectativas de ella a lo que se puede lograr con ese tipo de paciente. Entonces, eso hace mucho ruido en este tipo de pacientes porque es un tema como muy sensible el decirle que no se le puede hacer nada por ahora y que pues efectivamente si es que hay cirugías que sí podemos hacerle algún procedimiento, tiene que venir acompañada, pues. Sí, en estos casos es bien importante lo de la madurez biológica y psicológica. Tú bien dices, ella llegó muy decidida. Claro. Ya tomé la decisión, me voy a hacer una colocación de implantes y quiero el más grande. Entonces, en estos casos es difícil para nosotros manejarlo porque ellos van a sentir que si nosotros le decimos que no, ya no, este cirujano plástico no me quiere operar. Exacto. Pero, ¿cuál es la razón? Es fundamental el papel que nosotros hacemos en ese momento en saber explicar, porque verdaderamente es un adolescente. Un adolescente no tiene la madurez para primero tomar una decisión correcta en estos casos, que es algo para toda la vida, porque se va a hacer una cirugía, se va a someter su cuerpo a un cambio totalmente diferente a lo que ella tiene. La edad no es la correcta. Entonces, y el acompañamiento de los padres, es menor de edad, o sea, Eso, legalmente. yo creo que la parte psicológica y el acompañamiento de los padres, porque quizás está en esa edad que si tiene la madurez mamaria ya acorde, que se puede alcanzar aproximadamente esa edad, es evaluable. Pero hay otros factores que tenía esa paciente como para tú decir, no te puedo operar. Y que ella ya venga con esa determinación de las redes y eso es lo que determine sobre mi criterio médico. Entonces tú te quedas en esa disyuntiva de cómo le explico para que efectivamente ella no se vaya molesta de la consulta, porque tampoco es la idea, sino más bien que se vaya educada. Y bueno, y por eso traemos este caso acá hoy para precisamente conversarlo. Sí, es bastante frecuente. Yo también he tenido varios casos en menores de edad. Uno me llamó mucho la atención porque en este caso era una niña de 14 años. Ella llegó con los padres, mamá y papá, pero acá ocurrió algo bien importante que fue, los papás son los que entran a la consulta y empiezan a hablar. Yo siempre que hago una consulta médica, sea menor o mayor de edad, el paciente es el que debe conversar. Pero siendo estos, siendo la niña menor de edad, empezaron a hablar los papás, específicamente la mamá, a conversar acerca de que la niña tenía la nariz muy grande, tenía mucho acné, evidentemente 14 años, en plena adolescencia, tenía mucho acné, que ella no quería tomarse fotos, que cuando salían ella se escondía, que toda la familia se tomaba y ella se salía de la foto y ellos los tenían muy preocupados. Les pregunté igual si había tenido una evaluación psicológica, si la niña estaba pasando por alguna depresión. Ellos dijeron que sí, que había ido al psicólogo, pero que no tenía depresión, simplemente era por su aspecto físico. Pero hablaban los papás, hablaba el papá, hablaba la mamá. Entonces, efectivamente, le pregunté a la niña si ella verdaderamente quería hacerse la cirugía. La niña simplemente movió los hombros y no me dijo absolutamente nada. Eso ya para mí fue una alerta. Claro. La niña, comenzando que 14 años no tiene la madurez para la cirugía, ni no tiene la madurez biológica. Sus cartílagos nasales, óseo, no está preparado para la cirugía. Una rinoplastía se puede realizar después de los 18 a los 20 años. Hay casos en los que ya uno ve el aspecto físico de que ya está completo, sobre todo en los varones. Claro, o quizás la parte funcional, que hay Y la parte funcional también, generalmente después de los 16, 17 años ya prácticamente está desarrollado, pero 14 14 joven, es claro. mucho, es muy jovencita. Yo les expliqué eso, ellos me insistían que le hiciera láser para las lesiones de acné, le indiqué que tenía que ir a un dermatólogo, o sea, una serie de recomendaciones que la idea era eso, a lo mejor los papás igual por ignorancia, porque lo que quieren es ayudar a su hija, pero el error estaba en que ellos estaban tomando la decisión por la niña. Claro, es que como lo veas, una paciente sola, una paciente acompañada por los padres, pero que sea quien tome las decisiones de las dos maneras, hay un problema psicológico que no está siendo tocado. Entonces, ¿qué pasa? No es tanto el procedimiento quirúrgico que ya tenemos que explicar el por qué no, sino lo que viene después, el postoperatorio de estas pacientes, que son pacientes jóvenes que no saben manejar o no tienen idea cómo es el proceso postoperatorio. Ahora bien,
como obviamente veníamos a este tema, investigué un poco sobre datos y, por ejemplo, en Estados Unidos, según los artículos, se hacen más de 200.000 cirugías al año en pacientes menores de edad, pero cuando tú empiezas como a revisar un poquito más claro, obviamente involucran otro tipo de cirugías como ginecomastias, como autoplastías. Reconstructivas. Sí, que sí se pueden hacer en pacientes menores, pero igual mencionan las rinoplastías, mencionan liposucciones, mencionan mamoplastías de aumento. Entonces, igual que si bajamos un poquito Latinoamérica, Colombia, Brasil, que son países donde sí se hace mucho este tipo de cirugías, las pacientes la piden de regalo de 15 años, las mamoplastías de aumento o las rinoplastías. Entonces, sí se está haciendo muchos pacientes a temprana edad este tipo de procedimientos. Y creeríamos que es obviamente inculcado por las redes sociales, porque el boom y lo que mayor viene ocurriendo en los últimos años es el TikTok, es las redes sociales. Bueno, Ale, acá en Chile la estadística, según la Sociedad Chilena de Cirujanos Plásticos, ha aumentado muchísimo, ha aumentado notablemente la cirugía en menores de edad y se realizan incluso hasta 900 cirugías al año en menores de edad. Claro, en un año. En un claro, año. Es bastante Sí, igual de es todas bastante. maneras. Sí, ahí está incluido obviamente una de las que más se realiza, que es la autoplastía, la cual se puede realizar a partir de los 7 años, porque la orejita allí ya está formada como que puede hacerse y durar toda la vida ya con la autoplastía. Porque eso que vas a tocar es bien importante. ¿Qué cirugías sí podemos hacer a temprana edad y por qué nosotras estamos hablando de esto? Porque hay cirugías que efectivamente no, que fue por ejemplo los casos que comenzamos, pero la ginecomastia y la autoplastía son cirugías que sí se pueden hacer a temprana edad. Sí, claro. Hay cirugías que no se deben realizar, las que estábamos comentando, por ejemplo, la liposucción. Claro. Realizar una liposucción en un menor de edad sería un riesgo fatal porque efectivamente es una cirugía que el procedimiento, sobre todo el posoperatorio, es muy, muy importante la colaboración del paciente. Bueno, ya hablamos de que no están preparados biológicamente, pero además psicológicamente. El paciente tiene que asumir todo lo que va a llevar el posoperatorio. Claro, pero por ejemplo, cuando estuve revisando, acá en Chile, en 2023, 2024, hubo un caso de una paciente que se sometió a liposucción, 15, 16 años, claro, en uno de estos centros no autorizados, estos centros no estéticos, pero eso es lo que se asoma a ver, pero estoy segura que hay muchísimos casos de pacientes jóvenes haciéndose el procedimiento, porque ¿cuál es como que la única limitante? Tener el dinero y acudir a cualquier lugar que te ofrezcan por las redes sociales y te terminas haciendo este procedimiento de liposucción ambulatoria, como quizás lo conversamos en la temporada pasada. Claro, y no solamente cirugías, hay procedimientos estéticos que los pacientes hoy en día menores de edad se quieren realizar. Yo recibo muchas niñas, sobre todo adolescentes, que se quieren realizar, ya que no se pueden hacer rinoplastías, se realizan rinomodelación. Sobre todo cuando va a ser la licenciatura, cuando ya terminan todo lo que es el cuarto medio, acuden muchísimo. En ese caso hay procedimientos mínimamente invasivos que sí se pueden realizar cuando vemos que efectivamente su madurez biológica está prácticamente completada. Claro, y porque estas pacientes que siempre buscan, o eso que estás contando de las niñas, es por lo que, insisto, por lo que ven en las redes sociales, por lo que ven en el filtro del TikTok y quieren ir a hacerse estos procedimientos. Pero volvemos al tema de por qué no pueden someterse menores de edad, porque para que sepan existe una ley que regula que efectivamente los menores de edad no puedan someterse a procedimientos de cirugía y que si llegasen a someterse, ya sea un caso reconstructivo o de estos casos de pacientes que son cirugías que sí se pueden hacer antes de los 18 años, sea realizado por un cirujano plástico. Eso es lo que se está tratando de regular para efectivamente evitar esta proliferación de procedimientos que se siguen haciendo de manera desenfrenada en lugares no autorizados. Sí, y deben estar autorizados por ambos padres. Si los dos padres están vivos, tienen que autorizar la cirugía cuando son menores de edad. Claro, pero ¿quién decide en este caso? ¿Los papás? Claro, es que ahí hay un dilema, porque deciden los papás, el paciente, que es menor de edad. ¿Y cuál es nosotros que como médicos? ¿Cómo tomamos claro, la determinación si se hace o no la cirugía? Claro, entonces, bueno, ahí entran todos estos factores que son los que estamos conversando. Claro, porque quizás suene un poquito fuerte, pero
hay pacientes, hay casos reportados de pacientes que han fallecido por hacerse una rinoplastia de forma ambulatoria. Por ejemplo, hay un artículo, una paciente en Colombia de 14 años que falleció por realizarse una rinoplastia en un lugar no autorizado. Y son procedimientos quirúrgicos, pero también como procedimientos no quirúrgicos que se empiezan a realizar cosas o inyectarse cosas para embellecer a temprana edad y terminan efectivamente produciendo complicaciones de lo que se estén colocando. Sí, es que cada vez son más jóvenes las personas que quieren acudir a realizarse transformaciones precisamente por la influencia de las redes sociales. Claro, y creo que eso es como que finalizando esta primera parte, el daño que hace las redes sociales a la juventud, porque todas quieren parecerse a un molde de un filtro de redes sociales y van con mucha determinación, ya sea lamentablemente padres como pasa o la misma paciente porque tiene los medios para someterse a esos cambios que andan buscando y terminan haciéndolo, muchos terminan haciéndolo. Y precisamente nosotras lo que queremos es eso, educarlas para que cuando lleguen a la consulta o por este espacio entiendan de que hay cosas que sí se pueden hacer y hay cosas que no deberíamos hacer a esta edad, por lo que bien dijiste de la maduración física del paciente, pero también el componente emocional por lo que viene después en el postoperatorio, porque si todo sale bien, ya pasó, pero cuando ocurre algún tipo de complicaciones, ahí es donde el paciente realmente no sabe manejarlo. Si nos pasa con los pacientes adultos que no están preparados psicológicamente para entender el postoperatorio de nuestra cirugía, imagínate un paciente que no tiene la madurez emocional para afrontar ese tipo de complicaciones o de postoperatorios. Claro, sí. El otro tema importante que veníamos a tocar en este episodio es la cirugía en transgénero. Claro. Es importante comenzar diciendo que hay una ley de identidad de género, ¿verdad?, que está promulgada desde el 2018 acá en Chile, que permite la realización de cambio de identidad de género. Incluso desde menores de edad se puede realizar lo que es el registro del cambio de género, pero no está autorizado la realización de cirugía. Correcto, exacto. Entonces, eso es un tema que vamos a tocar, que es bien importante, y también como explicarle un poco más a los pacientes en qué consiste todo lo que son cirugías, los cambios. Claro. Pero ¿por qué quisimos tocar este tema? Porque porque indagando en las redes sociales o porque cada vez que uno está también metido en el TikTok, en el Instagram, ve ese tipo de pacientes que yo creo, me atrevo a decir que desde siempre han estado, solo que ahora tienen más visualización. Son personas que ahora están más vistas porque ellos se están exponiendo en las redes sociales contando sus historias. Sí. Entonces, la idea de tocar este tema precisamente es porque queremos también que nos pasa en nuestro medio, que quizás hay todavía como no se recibe como un paciente normal. Pero yo creo que pues el mundo va a ello. Tenemos que empezar a normalizar que estas personas también necesitan realizarse estos cambios quirúrgicos o no quirúrgicos para sentirse bien consigo mismos. Que evidentemente también está la parte de que si son menores de edad no se pueden realizar las cirugías. Claro. Ellos se pueden realizar terapias hormonales. Claro, ¿cierto? exacto. Pero no la cirugía tiene que ser a partir de los 18 años. Claro, por ejemplo, eso de lo que dices de la terapia de reemplazo hormonal, de hecho la Sociedad de Pediatría de acá de Chile lo valida y lo autoriza si el paciente tiene diagnóstico de disforia de género y efectivamente con consentimiento de los padres, con la validación psicológica, o sea, todo bien, un grupo de profesionales para poder realizarle esta terapia de reemplazo hormonal creo que acá en Chile es de aproximadamente los 14 años, sí. Hay en otros países que quizás un poco antes aceptan iniciar la terapia de reemplazo hormonal, pero por lo menos eso también lo permite el sistema. Claro, y a partir de los 18 años, cuando ya se puede empezar a realizar las cirugías de feminización o de masculinización, también necesita ese acompañamiento psicológico, hormonal, diferentes profesionales que acompañen todo lo que es el proceso de la cirugía para que el paciente cumpla con todos los requisitos.
¿Cuáles son las cirugías, Ale, las más frecuentes que se realizan en pacientes después de los 18 años Para pacientes trans? mira, yo creo que lo más habitual es efectivamente la masculinización torácica, Sí. que son estas pacientes que ya como requisito efectivamente tienen que tener una inserción en la sociedad de por lo menos más de 1 año o 2 años formando parte del otro género, si ya tienen el cambio de identidad mejor, si ya tienen la terapia de reemplazo hormonal también efectivamente para ayudar a reducir lo que es el tejido mamario, y es una de las cirugías que más se realiza ahora. En el sentido contrario, la colocación de implantes mamarios, sí todavía considero yo que es en menor volumen, Es menos frecuente, sí. es menos frecuente. Porque quizás no afecta tanto psicológicamente, pero sí las mujeres que se hacen este cambio trans, tener tanto volumen mamario afecta a este tipo de pacientes. Claro, y lo más importante es poder ayudarlos a reconocerse en su nueva identidad de género, que yo pienso que ahí es donde influye todo, porque el problema psicológico cómo los afecta cuando al verse al espejo no encuentran lo que sienten con lo que ven. Claro, mira, me acabas de recordar, o sea, yo vi un paciente en la consulta, vamos a inventar un nombre, Benjamín, por ejemplo. Este chico, no sé, le va a poner 24 años. Este chico llega a la consulta ya con aspecto de verdad masculino. Claro, efectivamente al hablar se nota que todavía hay un cambio en la voz que todavía no se ha consolidado, pero él viene con la ilusión de efectivamente, porque me consiguió, porque efectivamente yo trabajo en el área reconstructiva y en el sistema público ha intentado como que este proceso de masculinización torácica se haga, sin embargo hay demasiadas trabas en el sistema público, es una realidad. Entonces, él me busca en el sistema privado y obviamente pudimos conversar un poco más, pero notas que es un paciente retraído, notas que es un paciente que ansía y desea verse, como bien lo dijiste, bien en el espejo, sentirse reconocerse la persona que realmente él es. Entonces, es sensible, sí, porque depositan en ti como médico todas esas expectativas de efectivamente lograr ese cambio y sentirse al final ya, yo soy Benjamín y ahora sí me siento y me veo como Benjamín. Sí, en todo esto que conversamos y todo lo que tú estás hablando del paciente, hay varios puntos, que es la ética del médico que va a tratar a ese paciente, cómo lo va a tratar. Ellos tienen miedo de acudir a los diferentes especialistas porque no todos lo aceptan. Claro. Entonces, bueno, la mayoría va por recomendación de otro que ya haya acudido a un médico que sí lo acepta. Claro. Entonces, ahí también tenemos que reflexionar nosotros como médicos, como especialistas en general, no solo tú y yo, sino en general. El paciente es lo más importante que tenemos nosotros como médicos, independientemente de su género. Cuando ellos acuden a nosotros están buscando una ayuda. Claro. En este caso no todos los médicos lo aceptan, no todos los médicos van a aceptar un paciente que viene con ese cambio de identidad de género. Entonces es bastante importante tener esa ética al momento de atenderlos, de escucharlos, de entenderlos y orientarlos. Claro, porque por ejemplo, yo ya cuando entré un poquito en confianza con ese paciente, me atreví a preguntarle que cómo se sentía él, tanto en el área médica, pues cuando él acudía a hacerse o todo este trámite que él está haciendo. Y de verdad se le quebró la voz y me dice que sí, que es estigmatizante, que por ejemplo se tiene que atender en ginecología y físicamente es masculino, entonces le afecta mucho. Inclusive estaba con su pareja y me cuenta que al principio, porque al principio la voz era mucho más femenina, entonces, pero ya con aspecto masculino, y cuando estaban reunidos así en el grupo de amigos, y él intentaba hablar, ya todo el mundo cambiaba la percepción, ya todo el mundo lo veía raro y él solo sentía. Entonces me llegó un punto en que yo no hablaba, en que mi pareja hablaba por mí porque no quería que empezaran a verme distinto.
Entonces sí, psicológicamente son pacientes que están muy afectados y como bien dice, no todos los médicos lo aceptan o hay un cierto rechazo porque es algo nuevo, esa es la verdad. Entonces, pues este espacio es para quizás darle una ventanita o abrir un poco más la visualización de que hay que normalizarlo, guste o no nos guste, este tipo de procedimientos, porque al final siguen siendo procedimientos quirúrgicos a pacientes para mejorar el autoestima, una parte física. Que es nuestro objetivo. Exactamente. Básicamente, ayudarlos a mejorar el autoestima. Entonces, este tema que tocamos el día de hoy, cirugía en menores de edad, pacientes transgénero, es simplemente también para reflexionar acerca de nuestro papel como cirujanos plásticos, de que los pacientes también estén orientados, que acudan a los especialistas correctos para que todo sea un éxito, para que la cirugía, el proceso de cambio, ya sea por transgénero, ya sea un paciente menor de edad que tiene algo que le produce una disminución de su autoestima, pues efectivamente que se haga correctamente. Claro, porque por ejemplo, esos pacientes transgéneros que quieren, en el caso que lo más común es la masculinización torácica, ellos están buscando ese cambio para sentirse bien consigo mismos. Lo mismo que pasa con una paciente que quiere hacerse un aumento mamario para sentirse bien consigo mismo o lo que estamos viviendo ahorita, que son las pacientes de abdominoplastía que encontraron este beneficio y quieren sentirse bien consigo mismas para retirarse el exceso de piel a nivel del abdomen. Entonces, al final, si tú evalúas y ves si todos van por un mismo objetivo, verse bien en el espejo y sentirse bien consigo mismo. Entonces, no son distintos. Ahora, claro, en los pacientes menores de edad sí hay ciertas cosas que hay que evaluar, esos casos de otoplastía, que sí les cambia la autoestima a los pacientes de ginecomastia, que sí hay que operarlos a temprana edad porque efectivamente hay bullying escolar, cuando llega la época de verano, por ejemplo, los niñitos de ginecomastia se sienten incómodos y por eso van con sus papás a la consulta. Entonces, sí hay pacientes que hay que hacerles el cambio a temprana edad y a otros no, y explicarles el por qué no. Pero en definitiva es eso que dices, la reflexión de que al final es un cambio para sentirnos bien con nosotros mismos. Finalizamos este capítulo y los invitamos a ver el siguiente capítulo que se titula Procedimientos ilegales más comunes. Y por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que nos llamamos Cirugía Plástica al Descubierto, y vean el video completo en Spotify, en YouTube y en Apple Podcasts.